¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora, señor? Tenga usted muy buenas noches y bienvenidos a otra edición de Dicen que Dicen, ediciones especiales y que tienen que ver con este momento que está atravesando no solo el país, todo el mundo a partir de la pandemia del coronavirus. Vamos a tener en el programa de hoy la presencia de Santiago Bulat, economista. ¿Cómo salimos de esta instancia? ¿Hay salida para la Argentina a partir de un default técnico? Y vamos a hablar también con Claudio Aldaz, médico neurólogo especialista en medicina del sueño. El tema es el descanso en tiempos de cuarentena. Con Santiago Bulat, con Claudio Aldaz, vamos a hacer esta edición de Dicen que Dicen y después de estos auspicios. Este programa... Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Confía en el Grupo Asegurador La Segunda. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Digital Sport Shopping Online. Artículos deportivos y de moda en digitalsport.com.ar. Accesaniga, aliado de tus proyectos. Matievich, 30 años al servicio de supermercados y matarifes de todo el país. En MSR, convertimos sueños en dueños. Ingresa a www.msrconstructora.com.ar. Medife está conmigo. Banco Coinac, Sociedad Anónima, el banco de la región y la gente. Instituto SEAR. Pedí tu primera consulta sin cargo. Industria del aluminio y PVC, con la mejor tecnología en aberturas. Eva Perón 8973. Llega el mismo jamón con un 30% menos de sodio. Nuevo jamón cocido reducido en sodio de Paladini. Nacimos para esto. Santiago Bulat, economista con una maestría en finanzas, ya está en contacto con nosotros. Bienvenido al programa, Santiago. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Todo bien? Gracias por atendernos. Según vos, Argentina ingresó en un default técnico. ¿Cómo podemos compararlo esto con el 2002? Bueno, en su momento, en el año 2002, Argentina dijo yo no voy a pagar absolutamente más nada, y lo que hizo ahora fue un default técnico y selectivo, porque básicamente lo que dijo es yo no voy a pagar en las condiciones que había dicho a los acreedores que tengan deuda en dólares, pero que sea de legislación argentina. Por eso es que con un solo DNU, eso ya pudieron decir, eso se paga todo el año que viene y este año yo eso ya no voy a pagar ni capital ni intereses. Lo cierto es que todavía lo que estamos en renegociación es la deuda extranjera, que en el año 2002 eso ya estaba defaulteado completamente, ya no se pagaba absolutamente nada, y hoy la diferencia es esa. Particularmente Argentina está tratando de negociar con ellos y no caer en el default total, como lo fue en el año 2002, ahora que se renegocie primero eso y después entrar a renegociar con los acreedores locales. ¿Y cómo nos afectaría un default técnico si lo estamos transcurriendo y esto no se soluciona a partir de la oferta que ha hecho Argentina? ¿Cómo complicaría la vida diaria de los argentinos? ¿Hay diferencias con el 2002? Mirá, yo creo que la situación puede ser peor. Y te explico por qué. En su momento, en el año 2002, cuando Argentina entró en default, la corrección fue enorme de la macroeconomía. Argentina pasó de tener déficit fiscal y de tener déficit externo a tener directamente superávit fiscal y superávit externo. El punto de partida fue malísimo, la pobreza fue terrible, la cantidad de empleo cayó muchísimo, digamos, los niveles de empleo, pero lo cierto es que ahora, si Argentina entra en default, el problema puede ser bastante serio porque no llegarías ni a tener equilibrio primario, ni a tener un superávit externo que sea sostenible, con lo cual Argentina hoy, en estas condiciones, entrar en default debería hacer un ajuste todavía mayor para terminar de pagar por lo menos lo que gasta, sin terminar en un escenario inflacionario demasiado elevado como ha pasado en otros momentos de nuestra historia. Con lo cual, son escenarios distintos, pero lo mejor sería no entrar en un default definitivamente. ¿Cómo estás observando lo que está ofreciendo el gobierno, ¿no? Esta suerte de paliativo, muchos dicen a partir de la emisión monetaria, que esto puede llegar a tener una consecuencia en el corto plazo, pero este auxilio, este rescate para que las empresas puedan pagar sueldos, para que los monotributistas tengan algún auxilio en estos próximos 60 o 90 días. A mí me parece que el gobierno encaró la segunda tanda de medidas todavía más completo que las primeras. Creo que las primeras enfocaron a una población que obviamente es la más vulnerable, la que más necesitaba, pero el tema es que Argentina tiene que pensar, al igual que lo hacen el resto de los países, en cuál es la vuelta a la economía.
Y la vuelta a la economía va a venir del lado de las empresas y de que el sector privado se pueda mover. Entonces, si los paliativos no entraban para las empresas, la complicación para retornar a la actividad económica iba a ser mucho más difícil de lo que es ahora. Con lo cual me parece que todavía falta, hay empresas que no se les ha levantado ninguno de los canales que tienen de gasto y las complicaciones vienen por el lado salarial. Me parece que lo principal es cuidar el empleo y que no haya, digamos, que la economía vuelva a activarse con la cantidad de empleo que tenía previamente o lo más que se pueda sostener esos niveles de empleo, pero lo cierto es que el segundo decreto tuvo muchísimo más sentido abarcativo de toda la sociedad de lo que fue solamente el primero, obviamente expandiendo más el gasto, como mencionabas vos, con emisión monetaria. Ahora, antes de la pandemia se decía que estábamos muy mal, ¿no? Que el país estaba grave. Después de la pandemia, ¿estamos igual? ¿Estamos peor? ¿La pandemia justifica algunas cosas? No, estamos, por lo menos en términos económicos, después hay análisis más político que no me corresponde tanto, pero en términos económicos estamos claramente peor. Estamos muchísimo más cerca de un default, vamos a terminar con una caída de la economía mucho más fuerte, te diría que similar, ya bastante peor de la que tuvimos en el año 2008-2009, cuando la economía se contrajo bastante, y vamos a terminar seguramente con una inflación que no se va a lograr bajar este año, con lo cual me parece que el escenario económico está muchísimo más complicado que previo a la pandemia, que como bien dijiste ya era malo, pero ahora se enmarca dentro de lo que es una caída de todo el mundo, ¿no? Están todos los países llevando a contracciones económicas de lo que se esperaba. Santiago, con relación a la inflación, a ver, vos decías, puede ser en términos similares a los del año pasado, puede ser mayor, puede ser menor, algunos sostienen que con la recesión no necesariamente debería ser tan alta. Nos gustaría saber qué es lo que pensás. Bueno, eso primero que no es necesariamente así, pero yo creo que va a venir por ese lado. Hoy el empuje que tenés de la demanda solamente va a ciertos bienes como por ejemplo los que son comida, bebida, no estás teniendo un empuje de la demanda en todos los sectores y eso va a hacer que lo actual, la emisión monetaria actual no tenga influencia en el corto plazo. El tema es ver en el más largo plazo, cuando la actividad económica vuelva a incrementarse y a tomar sus niveles más naturales de lo que venía haciendo antes, ¿qué vas a hacer con esa cantidad de pesos? El principal canal va a ser el dólar, reitero, siendo uno de los que más va a empujar en los paralelos, como el dólar MEP, el contado con liquidación, el blue, y eso evidentemente va a tener impacto en los precios. Pero en el cortísimo plazo, con una demanda que todavía no empuja tanto, no creo que sea un problema demasiado importante la inflación de lo que podemos llegar a ver, pero reitero que es en el mediano, largo plazo. No se toman medidas monetarias para contener la cantidad de pesos que se están emitiendo, eso puede tener una contraprestación, una inflación muchísimo más elevada. Hace un mes aproximadamente el expresidente Duhalde salía de una reunión, había estado en Casa de Gobierno con el presidente de la Nación, en un momento determinado y preguntando ante posibles soluciones, no descartó la chance de las cuasimonedas. Él había marcado que había sido una solución, precisamente en la crisis del 2002, marcaba el éxito de lo que significó el patacón en la provincia de Buenos Aires, pero él no aconsejaba, simplemente veía que podía ser una posibilidad porque no iba directamente a la inflación. A ver, distintos gobernadores empezaron a opinar. Algunos dijeron, bueno, es una chance y una instancia posible a evaluar, hasta que el presidente esta semana dijo, en la Argentina no habrá cuasimonedas. ¿Qué pensás? El gran asunto es que el Banco Central tiene que proveerles a las provincias de cierta cantidad de dinero que venían recibiendo por coparticipación y demás, y ampliarles eso. Si eso no se consigue, hay una posible vuelta. Córdoba, por ejemplo, ya emitió un bono a proveedores, otras provincias quieren hacer lo mismo, pero no están queriendo convalidar desde el gobierno nacional las cuasimonedas, y hoy con una entidad monetaria como es el Banco Central, no haría falta hacerlo como fue en su momento la convertibilidad que Argentina no podía emitir. Hoy sí puede hacerlo. ¿El valor del dólar está atrasado en Argentina, al menos el dólar oficial? Sí, yo creo que sí. Dada la cantidad de dinero que está moviéndose hoy en la economía y cómo reaccionan los tipos de cambio paralelos, podemos decir que se está quedando un poco atrás. De todas maneras, lo más importante es ver qué pasa en términos comerciales y hoy Argentina, sobre todo por la caída de las importaciones, todavía tiene superávit, lo cual le da margen, pero en el corto plazo, si la actividad se acomoda, va a salir de esta pandemia con un tipo de cambio atrasado.
La gente lo sabe, los economistas lo dicen. Por lo general hay una referencia en cuánto debería costar el dólar. El mercado paralelo está indicando que está arriba de los 100 pesos o al menos estabilizado en los 100 pesos. ¿Esto tiene que ver con la expectativa de arreglo con el fondo o definitivamente ese debería ser el anclaje del valor de la moneda en la Argentina? No, ahí lo que está jugando básicamente son, reitero, los pesos empujando contra el dólar y obviamente al no poder comprar en el mercado local oficial, todo se está yendo por los paralelos. Lo cierto es que acá, ya con un escenario de 4.000 puntos de riesgo país y los bonos por el piso, no te está jugando demasiado si hay acuerdo o no con los acreedores, porque como empezamos la conversación, Argentina hoy está en un virtual default y la confianza en la moneda es prácticamente nula. Hoy todo lo que se quiere son activos que estén dolarizados y hacia eso estamos yendo. Es un tipo de cambio que no necesariamente el oficial va a ir a esos niveles, no lo creo, de hecho, en el corto plazo, pero sí te responden los financieros con una falta de confianza y obviamente con más pesos que tienen que prefieren volcarlo a dólar. Esta pandemia, esta epidemia, este momento de la economía argentina, grave anteriormente al virus, bueno, y está marcando ahora muchas falencias, por ejemplo, con relación a la industria estratégica, ¿no? De algunos elementos. Y vemos y festejamos cuando ingenieros rosarinos o cordobeses inventan un respirador artificial o cuando descubren científicos nuestros el ADN del virus, de la cepa que está dando vuelta aquí en la Argentina, o cuando nos enteramos de alguna maquinaria, algún elemento vital para paliar esta instancia que se puede llegar a fabricar. ¿Vos crees que los gobiernos definitivamente van a contemplar después de esto que Argentina necesita empresarios y empresas fuertes en industrias estratégicas que no nos hagan depender del mundo con insumos elementales y básicos para vivir todos los días, como está pasando, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad que es una buena apreciación. Yo creo que en un mundo globalizado todos van a depender de todos. Digo, hoy Argentina se centra hace varios años ya como uno de los principales agroexportadores y eso es básicamente porque tiene ventajas comparativas frente al resto. Argentina va a tener que ser importador de lo que básicamente acá cueste muchísimo hacerlo, desarrollarlo, pero yo creo que hay ciertas prácticas, como bien mencionabas vos, y lo vimos con respiradores, sobre todo en la provincia de Córdoba, que son fundamentales y que evidentemente con distintas exenciones impositivas y con ciertos impulsos que el gobierno pueda dar, son sectores que tienen muchísimo para explotar. Por eso digo, primero hay que marcar las ventajas comparativas y competitivas que tenemos frente al mundo, que están bastante claras de dónde vienen. Ahora, el segundo punto es también poder desarrollar, como bien decís, más con una mirada en largo plazo y no solamente en el cortísimo como estamos viendo ahora, estas industrias. Te pongo un ejemplo básico en esto. El gobierno trató de que al principio no se trajeran insumos médicos de afuera. Lo que dijo es, bueno, que hagamos todo en la Argentina para que no se pierda empleo. Lo cierto es que esa demanda fue tal por los insumos médicos, por los barbijos y demás, que el gobierno tuvo que decir, abramos las importaciones nuevamente. Por eso es un trabajo de largo plazo, no de corto plazo, hacer todo esto y pensar un poco más estratégicamente para afuera. Pero si hay algo puntual que Argentina tiene que lograr, es pensar la producción y el desarrollo económico de acá en adelante pensando en las exportaciones. Obviamente en un mundo que ya va a estar globalizado, que ya está muy globalizado y que va a depender Argentina de los dólares. O sea, Argentina para funcionar necesita que haya dólares y para eso tiene que subir su nivel de exportaciones. Hoy el agro no está siendo capaz de proveer todos los dólares que la Argentina necesita para funcionar, con lo cual tenemos que pensar en esos sectores estratégicamente para también que afuera se demanden nuestros productos. Lo último, Santiago, tiene que ver con la caída del precio de petróleo. Este 2020 es tremendo, con las noticias. Terrible. Bueno, vaca muerta era toda una aspiración, ¿no? El país sigue siéndolo. Muchos decían una segunda Pampa, ¿no? En torno a lo que se podía obtener, por ejemplo, con lo que se obtiene, los recursos se obtienen con el campo. Esto hace que ni siquiera hay lugar para guardarlo, el petróleo que se está produciendo hoy en día, y hace que caiga aún más. ¿Cuánto detiene vaca muerta? ¿Cuánto nos perjudica a nosotros? Muchísimo, muchísimo. Lo cierto es que el gobierno, previo a que suceda esta caída del petróleo, estaba tratando de fijar el precio del barril criollo. El barril criollo básicamente era asegurarles a los productores, miren, van a tener un barril de $45 que lo vamos a mantener ahí, para que ustedes no tengan pérdidas por debajo de eso. Ahora fíjate que la cantidad de plata que debería poner el gobierno para poder sostener un barril criollo, dado que está a $10, es imposible.
Entonces, uno de los sectores más estratégicos y, como te dije antes, que tiene que apuntar a exportar, que se pensaba que podían ser más de 30.000 millones de dólares que vinieran por el lado solo de Vaca Muerta, hoy lo vas a tener completamente parado. Las refinerías están completamente frenadas en Vaca Muerta, son muy pocas las que siguen funcionando, y obviamente esto es un parate enorme de mucho capital, costo hundido, que para reactivarse no es tan simple como prender y apagar una perilla, sino que son procesos de mucho más largo plazo que necesitan cierta estabilidad, y Argentina hoy tiene un riesgo país alto que hace que la inversión sea también complicada de realizar, y esta caída del petróleo que atenta contra el desarrollo de ese sector. Santiago, queremos agradecerte este momento, ha sido muy amable, gracias. Por favor, un gusto enorme. Ahí estaba, Santiago Bulat, economista con una maestría en finanzas. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos vamos a estar con el doctor Claudio Aldaz, médico neurólogo especialista en medicina del sueño. A propósito de esta cuarentena, descansar en cuarentena, ¿implica que uno puede tener un mejor sueño? Bueno, entre otras cosas, este asunto después de la pausa.